Esta semana salieron los datos de afiliación a la Seguridad Social y paro registrado, pero te los voy a comentar muy por encima porque es básicamente la misma historia de siempre. El matiz importante de esta vuelta es que si tú tomas el bimestre mayo-junio conjuntamente, encuentras que la creación de empleo del bimestre mayo-junio 2023 fue la más débil de los últimos 10 años. Y si tomas la variación del bimestre mayo-junio del paro registrado, encuentras que la caída del paro registrado de estos últimos 2 meses ha sido la menor desde 2012. El atenuante en el caso del paro registrado es que es más fácil que caiga el paro de manera significativa cuando hay 5 millones de parados que ahora que hay 3 millones, un poco menos de 3 millones de parados registrados. Por supuesto que permanece el tema de que no se cuentan alrededor de 700, 800 mil parados entre los parados registrados, sino que el gobierno los cuenta aparte, cosa que ya se viene haciendo desde hace muchos años, pero digamos, no cambia la historia de lo que te vengo contando estos últimos meses, más allá de este matiz que te comento de la pérdida de fuerza, de la creación de empleo y de la caída del paro. Ahora, el primer punto verdaderamente relevante que hay que comentar esta semana tiene que ver con la publicación del primer informe del Observatorio de Márgenes Empresariales. Y esto es algo muy importante y muy grave porque muestra una concepción que no se puede calificar de otra manera más que de estalinista. Yo muchas veces te he hablado del sanchismo-leninismo para describir este gobierno, porque era una forma, llamémosle, simpática de resumir la alianza entre un partido socialista, el PSOE, y un partido comunista como Podemos, que son los que nos gobiernan. Pero a partir de la puesta en marcha de este observatorio y la publicación del primer informe, esto de sanchismo-leninismo es una descripción estricta de la concepción que anima al gobierno de España. ¿Por qué? Porque en una economía de mercado los márgenes siempre son fluctuantes y tienen que ser fluctuantes porque por muchísimas razones, por ejemplo la presión de la competencia, el descubrimiento de formas para ahorrar costes, para aumentar la productividad, nuevos productos, etcétera, etcétera, los márgenes de las empresas varían. Y entonces eso muestra que la economía tiene vida, digamos. Pero además, el mecanismo de fluctuación de los márgenes es lo que permite, es el incentivo que permite maximizar el aprovechamiento de los recursos que son siempre escasos. Si no hubiera escasez de recursos, no existiría la economía como ciencia. Entonces, cuando los márgenes en un sector de actividad crecen, eso atrae nuevas inversiones que a su vez aumenta la oferta y por lo tanto hace que luego los márgenes en ese mismo sector bajen y recomienza la rueda porque al mismo tiempo se habrán ampliado en otro sector y así sucesivamente. Esto que te estoy diciendo, que es elemental para cualquiera que haya hecho un curso básico de economía, parece que es algo desconocido para la gente que está en el Observatorio de Márgenes Empresariales, que en cambio prefieren la estupidez, que es digamos que no resiste análisis, de culpar a los empresarios por el aumento de la inflación. Si aumentar las ganancias fuese algo tan fácil para los empresarios como aumentar los precios, ¿por qué no aumentaron los precios, por ejemplo, en el 2014, cuando el IPC cayó un 1% en todo el año? ¿O por qué no lo hicieron también en 2015, cuando el IPC, después de haber caído un 1% el año anterior, no varió, quedó en 0%? Es, como te digo, algo que no resiste análisis. Los márgenes empresariales solo son fijos en economías centralmente planificadas, como fue el caso de la Unión Soviética o de la Alemania nazi. Entonces, en esos casos hay un grupo de supuestos expertos que creen saber cuál es el margen correcto para cada sector. Obviamente, estos experimentos siempre resultaron mal, porque es imposible que nadie pueda saber cuál es el margen correcto de cada sector.
Entonces, en las economías centralmente planificadas, siempre se desperdician los recursos y se provocan en algunos sectores sobrantes de producción y en otros faltantes. Porque precisamente lo que falta en las economías centralmente planificadas es un mecanismo de ajuste, que es el mecanismo de ajuste natural a través de los precios y consecuentemente de la fluctuación de los márgenes. Si uno relee los discursos de Mario Draghi cuando era presidente del Banco Central Europeo, puede recordar que para este hombre el problema era que la inflación era demasiado baja. Y él se encargaba de decir una y otra vez que el objetivo de inflación del Banco Central Europeo, que en ese momento era una inflación inferior pero cercana al 2%, era simétrico en el sentido de que le preocupaba que la inflación superara el 2%, pero también le preocupaba que cayera muy por debajo del 2%. Por eso insistían una y otra vez en esto que te acabo de decir, de una inflación inferior pero cercana al 2%. Como la inflación era de menos del 1%, Mario Draghi aumentó la expansión monetaria por todos los medios imaginables, además de haber bajado el tipo de interés al 0%. Entonces, él fue el que empezó estas rondas de crédito masivo a los bancos comerciales, casi obligándolos a que dieran crédito. Él empezó con la compra primero de títulos privados, luego de títulos públicos, etcétera, etcétera. Y esa expansión monetaria se disparó todavía más con la excusa de la pandemia. Los alquimistas de Frankfurt se manejaron como si sus modelos econométricos fueran la realidad misma, cuando en realidad son una representación tosca de la realidad. Entonces, ellos que querían subir la inflación del 0 al 2%, se encontraron con que la inflación subió, pero no hasta el 2%, sino que subió mucho más. Y te recuerdo que antes de la invasión de Rusia a Ucrania, la inflación a final de 2021 ya superaba el 6%. Por lo tanto, no es cierto que la inflación es culpa de la guerra, sino que es un fenómeno monetario que se había disparado desde antes por culpa de las decisiones tomadas por el propio Banco Central Europeo, que se exacerbó con el tema de la guerra. Obviamente, a ningún gobierno le interesó decirle nada a Mario Draghi, porque los gobiernos podían gastar alegremente y financiar los déficits casi a coste cero. Incluso hubo gobiernos que cobraron por tomar dinero prestado por los tipos de interés negativos. Entonces, esta vuelta, como siempre, la inflación es un fenómeno monetario. Lo que ocurre, y esto ya lo dice Friedman en sus escritos entre tantos otros, nunca hubo un presidente de Banco Central dispuesto a aceptar su responsabilidad en la inflación. Entonces siempre inventan alguna excusa. Antes eran los jeques árabes por el precio del petróleo, cuando no es una guerra, lo que sea, les sirve para patear balones fuera y no reconocer su verdadera responsabilidad. Volviendo al tema del informe de este observatorio stalinista, realmente da vergüenza ajena leer frases como que los márgenes tienen una extraordinaria heterogeneidad y un comportamiento muy desigual entre sectores. La verdad que también leyéndolo te da cierto escalofrío, porque digo, ¿esta gente acaso añora los márgenes estables de las economías centralizadas? ¿Cómo se puede sorprender una persona que entienda y que defienda el funcionamiento de una economía de libre mercado por la heterogeneidad y fluctuación de los márgenes? Es algo natural, es algo intrínseco al sistema. Este observatorio es algo contrario a la convivencia y a la estabilidad. ¿Por qué? Porque promueve el conflicto entre empresarios y el resto de ciudadanos, cuando en realidad tanto los ciudadanos como los empleados, como los empresarios, son todos perjudicados por la inflación, porque el único que gana con la inflación es el gobierno. Entonces, este observatorio es lo primero que tiene que anular, que suprimir el nuevo gobierno, es esta basura, porque, insisto, no es nada bueno, promueve el conflicto en la sociedad y además está basado en ideas económicas totalitarias. En definitiva, es lo opuesto a lo que queremos aquellos que deseamos vivir en un país próspero y en libertad. El segundo tema que te quería comentar es la propuesta de
la herencia universal que está promoviendo Yolanda Díaz, la del candidato del partido, conglomerado de partidos que se llama Sumar. Esta señora es comunista y con eso casi que ya estamos entendiendo todo. Un comunista quiere destruir el sistema en el que vivimos, porque hay gente a la que le parece bien lo que ocurre en Venezuela, le parece bien lo que ocurre en Cuba, le parece bien lo que ocurre en Corea del Norte. Por lo tanto, esta propuesta, lejos de estar pensando en los intereses de los jóvenes, está pensando en el objetivo liberticida de los comunistas de voltear el sistema de libertades en el que vivimos, pero que a ellos no les gusta. Y esta propuesta es más de lo mismo, es otra forma de generar conflicto, resentimiento, en el caso de que no salga. Porque los jóvenes tendrían una excusa para decir la sociedad no nos protege, a la sociedad no le importamos un pito. Hay alrededor de 500.000 personas que cumplen 18 años cada año. Si tú multiplicas 500.000 por 20.000 euros, que es lo que esta mujer les quiere dar a cada uno de ellos, tienes que la medida costaría 10.000 millones de euros cada año en un país que lleva 15 años pagando los intereses de la deuda pública con más deuda pública. Eso te da una medida de la irresponsabilidad de esta mujer, que en realidad, insisto, no es irresponsabilidad, es ganas de voltear el sistema desde dentro. Entonces, si tú tienes esta medida, que sería como añadir un mes más de pensiones, en un sistema que ya está quebrado, el sistema de pensiones, es como si agregáramos una mensualidad más. Si sale esta propuesta, entonces, como te digo, se ayuda a destruir el sistema desde dentro porque se complica todavía más la situación de la deuda pública y del déficit fiscal. Y si se pretendiera pagar esta medida no con deuda, sino con más impuestos, pues se destruye más también la prosperidad, porque esta mujer ya dijo que quería aumentar los impuestos a los grandes patrimonios, a las grandes constructoras, a las grandes inmobiliarias. En definitiva, serían 10.000 millones más anuales que el gobierno le quitaría a las empresas, que son las que pueden invertir, para dárselo a los chavales. Insisto, no resiste un análisis económico tampoco esta medida, porque es algo pensado para destruir, y por lo tanto lo único que cabe hacer es alertar a la gente de no creer esta patraña, no caer en la trampa de pensar que esto es algo que tenga que ver con la justicia o con las oportunidades para los jóvenes, etcétera, sino que es, insisto, algo pensado con la finalidad de carcomer nuestro sistema de libertades desde dentro. Y ahora que estamos en tiempo de elecciones generales, estoy publicando una serie de artículos en el periódico digital eldebate.com, en el que hago unas propuestas, unas líneas generales para la política económica para el próximo gobierno. Entonces, el marco general de esas propuestas es que lo que cabe en esta situación en la que, como vemos, estamos gobernados por comunistas que tienen una intención liberticida, es girar 180 grados esa agenda por otra agenda que avance en el sentido de la libertad. Y uno de los primeros pasos en ese sentido es revalorizar, poner en valor la figura del empresario. ¿Por qué? Porque el 85% de la gente trabaja en el sector privado. Por lo tanto, el papel de las empresas es fundamental, no solo para el empleo, sino porque gracias al empleo y gracias a la actividad empresarial se recaudan cotizaciones sociales, IRPF, IVA, impuestos de sociedades, etc. Por lo tanto, sin empresas no hay pensiones, no hay hospitales, no hay nada. Entonces, sin embargo, aunque esto es evidente, el gobierno se ha venido dedicando a insultar a los empresarios, a culparlos de la inflación y tantas otras cosas, y a tal punto que se inventaron este observatorio de márgenes precisamente como un insulto, como una, digamos,
como prueba máxima de la desconfianza total que hay hacia los empresarios. Sin embargo, la Constitución Nacional, si bien es verdad que la Constitución, como ya hemos hablado más de una vez, es contradictoria, pero bueno, es el mejor acuerdo al que se pudo llegar después de la guerra civil y de la dictadura de 40 años, la misma Constitución habla de la libertad empresarial en el marco de la economía de mercado. Por lo tanto, lo que estoy diciendo es reforzar algo que está incorporado en la Constitución, que por lo tanto no es algo ajeno al espíritu fundacional de los que pusieron en marcha la transición. Y si quieres que te diga algo todavía más concreto sobre cómo plasmar en la práctica este cambio cultural, se tiene que basar el discurso oficial en la defensa continua del derecho de propiedad, como un derecho humano fundamental, porque el derecho de propiedad no tiene que ver con la defensa de los grandes patrimonios y de los ricos, digamos. El derecho de propiedad es la base para defender los salarios, los ahorros de la gente, las pensiones de la voracidad estatal. Por lo tanto, cuando hablamos del derecho de propiedad como un derecho humano fundamental, es para reconocer el derecho de que tú eres el dueño del fruto de tu trabajo y que tienes derecho a que no venga el gobierno a confiscártelo, sino que por el contrario, el gobierno te defienda ese derecho que tienes a, como digo, ser el dueño del fruto de tu trabajo y disponer de ello como tú quieras. Porque se ha subvertido el origen del gobierno. Ahora el gobierno tiene un papel de que le roba a unos para darle a otros, y ese robo, esa confiscación no tiene límites. Cada día viene un político y te propone un nuevo impuesto, es decir, un avance más sobre tu salario, sobre tu patrimonio, sobre tu ahorro. Cuando en realidad los gobiernos se crearon precisamente para lo contrario, para defender los derechos, para defender, en este caso, el derecho de propiedad. Pero lo que vemos es que el guardián, el bombero, es el pirómano. Es decir, el gobierno, en lugar de ser el guardián del derecho de propiedad, es el principal agresor. Entonces, esto tiene que ser el núcleo del cambio cultural. Defender el derecho de propiedad sin vergüenza, sin complejos. Y esta defensa del derecho de propiedad, por ejemplo, también se puede concretar con una seguridad jurídica máxima que incluiría, entre otras cosas, prohibir que un juez vaya a la política y luego vuelva a la judicatura. No, si un juez se pasa a la política, tiene todo el derecho de hacerlo. Lo que no debe poder hacer en un país serio y en un país donde se quiera tener una seguridad jurídica estricta, es que ese juez convertido en político vuelva a ser juez, porque ya no tiene presunción de imparcialidad, sino todo lo contrario. Y como parte también del cambio cultural, además de valorar el rol del empresario en el marco de una economía de mercado, además de defender continuamente el derecho de propiedad, tenemos en tercer lugar la estabilidad económica como un derecho humano fundamental también, porque si la economía es inestable, sea por un alto desempleo, sea por una deuda pública que es como una espada de Damocles, sea por una presión tributaria creciente y asfixiante, sea por una inflación disparada, etc., todas esas cosas se oponen al derecho de la gente a vivir en un lugar estable y a planificar su vida con tranquilidad y en un entorno de prosperidad. Todas esas amenazas a la estabilidad, deuda pública, inflación, desempleo, presión tributaria, etcétera, etcétera, son todas obras del poder estatal. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que pedir en el marco de este cambio cultural es que el gobierno empiece a defender la estabilidad económica y la prosperidad general como un derecho humano fundamental, que comienza equilibrando las cuentas públicas, reduciendo los impuestos, bajando la deuda pública, etcétera, digamos, quitando las amenazas sobre la estabilidad económica.